Ok, muy bien. Eh, Buenas noches, mis hermanos, y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Creo que ya esto está vivo, pero déjeme estar seguro. Creo que está ya transmitiendo. Ah, es un, es un gran gozo tener a cada persona en línea con nosotros. Estamos esperando que el Señor haga una buena obra en esta noche por este culto virtual. Así que bueno, nos complace tener su presencia aquí. Yo quiero agradecerles por sus oraciones en esta noche. Yo no pude estar en vivo con ustedes por un compromiso que tuve para estar predicando en otra iglesia, así que gracias siempre por orar por nosotros y nosotros confiamos que la lección llegó bien y que le fue de bendición. Y gracias, eso fue, de mi parte, eso fue primera vez poder estar grabando un video antemano y así ponerlo así para programarlo para abrir automáticamente a ustedes. Y espero que todo salió bien. Y en esta noche el plan es muy parecido a otros cultos. Quiero simplemente anunciar que a la membresía de nuestra iglesia necesitamos su participación en lo que son las oportunidades para estar en línea. Y eso en una semana típica, eso siempre es el jueves. En la noche tenemos el servicio con énfasis en la oración y una breve meditación en la palabra de Dios. Y eso siempre es jueves en la noche a las 7 p.m. Y espero que podamos contar con su participación los jueves, orando así por la iglesia local. Hermanos, yo también quiero anunciar que los sábados a todos los jóvenes, nosotros seguimos en línea por Zoom los sábados a las 7 de la noche y todos los domingos transmitimos la escuela bíblica en la mañana a las 10 y también en la noche, como siempre, estamos en línea a las 6 p.m. Y quiero pedir su ayuda. Yo ahora mismo voy a hacer lo que siempre hago y esto es compartir esta transmisión con todos mis contactos que están en las redes sociales. Así que ya lo puse y ya yo hice mi parte. Y entonces quiero animarles a todos ustedes a hacer lo mismo. Y entonces, hermanos, quiero animarles y exhortarles también que sigamos orando uno por otro. Estuve platicando antes del culto con mi hermano Vladimir. Parece que por la mayor parte de la ciudad de Santo Domingo se escapó de la tormenta Isaías, creo que se llama. Y entonces hay que seguir orando por los en la parte oriental del país, los que son de Atomayor, bueno, los que son básicamente de Boca Chica hacia allá, que sí fue un poco más afectado por la tormenta. Y hermanos, sigamos en oración siempre por los afectados por el virus.
y que el Señor ayude a la comunidad de médicos y todo el personal en salud pública. He estado leyendo que muchos de ellos están muy cansados, están muy agotados por lo que es la continuidad de esto y los casos, y muchos de ellos necesitan descansar, pero no pueden por lo que es la falta de personal. Amén. La gente se está incorporando en línea y, hermanos, les recuerdo cuán importante es compartir esta transmisión en sus redes sociales. Así que, hermanos, hay muchos motivos de oración, y quiero también invitarles a orar mucho porque he tenido pláticas con algunos de los líderes, y en esta semana ya vamos a empezar con lo que son consultaciones entre nosotros, así para ir poniendo el fundamento para lo que es regresar al templo para tener cultos presenciales. Esto es algo que queremos hacer con mucha organización, con mucho orden, y estar seguro que tenemos allá un ambiente seguro, donde llegamos hasta los extremos para proteger la gente y tener a nuestro personal así allá ayudando a la gente. Entonces, lo estamos tomando muy en serio, y entonces esperamos que en las próximas semanas tener esto ya organizado y luego decidir qué va a ser la fecha donde comenzamos de nuevo allá en el templo. Entonces, oren por eso y sé que lo va a hacer. Así que, hermano, estos son mis anuncios. El último es esto. En cualquier tiempo de esta transmisión en línea, si usted tiene alguna petición especial, lo puede colocar ahí en los comentarios, y yo lo voy aquí anotando. Como yo no tengo la responsabilidad de la predicación, yo me puedo dedicar a monitorear y observar todo esto. Entonces, si tiene alguna petición, lo puede anotar allí y yo lo puedo copiar, y cuando finalizamos el culto podemos orar por esas peticiones. Y, hermanos, como siempre, sabes que en un culto presencial, si el Señor le motive, o si usted escucha algo que el Señor usa en tu vida, que le hace algún impacto, usted puede decir amén allí. Pero en este caso estaría diciendo amén a la pantalla de tu dispositivo, ¿no? Entonces, si algo te bendice mucho, vaya comentando ahí amén, qué bueno, etcétera, etcétera, utilizando estos medios digitales para expresarse bien ante el culto. Amén. Entonces, hermanos, quiero ahora tomar este momento y orar por ustedes, orar por mi hermano Vladimir. Y entonces, cuando terminamos esta oración, entonces ya vamos a comenzar con el mensaje. Amén. Muy bien, entonces cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, quiero agradecerte por todos mis hermanos que están allí en línea con nosotros. Doy gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos. Gracias por el hermano Eury, gracias por Stephanie y toda la familia de León. Gracias por Daniel, por Milton y Chana, por Aris, por Gaby, por Charlotte, por todos nuestros hermanos que están con nosotros, Señor. Gracias por los que están ya en el proceso de estar en línea con nosotros. Señor, quiero pedir en esta noche que el mensaje predicado, Señor, sea exactamente lo que necesitamos en este momento de nuestras vidas cristianas y en este momento en la vida de nuestra iglesia, Señor. Tu palabra es viva, es poderosa, Señor, y es tu palabra, Señor, que puede efectuar los cambios espirituales, Señor, para que estemos
ya de acuerdo con tu palabra, que nuestras vidas, Señor, se conformen más a tu palabra y tus planes para nuestras vidas, Señor. Así que prepárenos ya para acercarnos ahí al trono de gracia, Señor, donde encontraremos el socorro que necesitamos, Señor. Te pido, Señor, que todo esto pueda ser transmitido bien, sin ningún problema técnico, Señor, y que tu nombre sea glorificado como mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, ya voy a pasar el micrófono a Vladimir y hermanos, cuando él y yo estuvimos platicando antes del culto, se podía escuchar bien, pero este culto podría tener un chin de sabor dominicano, por lo que es la música que los vecinos ponen, pero trata de olvidarse de esto, el Señor no tiene ningún problema en ese aspecto y creo que se va a poder escuchar bien. Entonces, hermano, ya tu micrófono ya está liberado, el mío está apagado, que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias, pastor. Señor le bendiga a usted y a su familia y también a los que nos están sintonizando. Qué bueno es poder, una vez más, en Cristo, poder tener comunión, poder tener contacto a través de estos medios virtuales. Como el pastor acaba de mencionar, le pido perdón porque tal vez se podría escuchar una música de fondo. Ustedes saben, los vecinos, y a la misma vez se me hace un poquito difícil manejar el tono, el volumen de mi voz, porque como tengo la música ahí y no me escucho bien muchas veces, entonces, así que cualquier intromisión le pido perdón. Quiero invitarle que busquen en su Biblia Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Dice así la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El tema de esta prédica es el carácter de la iglesia. El carácter de la iglesia. Quiero comenzar recitando estas palabras del pastor Miguel Núñez, que dijo:
una iglesia bíblica honra lo que Dios honra y como consecuencia sus miembros exhiben el carácter de Cristo. Punto y fin a la cita. Quiero ampliar este comentario y decir que el carácter de Cristo es el prototipo que nuestra iglesia local debe manifestar en sus relaciones internas como externas. Internamente, cuando nos reunimos para tener comunión en nuestra iglesia local, allí debemos exhibir el carácter de Cristo unos a otros. Incluso externamente, cuando convivimos o nos relacionamos con aquellos que no conocen a Cristo, también allí debemos exhibir el carácter de Cristo. El enfoque de este mensaje es que como iglesia debemos reflejar el carácter de Cristo en todo el contexto de esta vida. Como iglesia debemos reflejar el carácter de Cristo en todo el contexto de esta vida. Según los versículos del 3 al 8, lo cual vimos la semana anterior, no olvidemos los principios fundamentales de cómo debe funcionar bíblicamente la iglesia de Cristo, nuestra iglesia local, como cuerpo espiritual de Cristo. Y vimos, y es que al usar nuestros dones correctamente en Cristo, el propósito es que seamos perfeccionados y edificados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para la gloria de Dios. Ahora bien, en el texto de hoy, el apóstol Pablo continúa enfocado en el funcionamiento de la iglesia, solo que desde otra perspectiva. Él ahora se va a enfocar en la ética de la iglesia, en el carácter de la iglesia, es decir, en su código de relacionarse como iglesia y con el mundo exterior. Por lo tanto, hoy vamos a tratar dos principios en el cual veremos cuál es el carácter de la iglesia y cómo es el carácter de la iglesia. Así que veamos el primer punto. El primer punto es el carácter interno de la iglesia. El carácter interno de la iglesia. El tema de esta prédica es el carácter de la iglesia y el primer punto es el carácter interno de la iglesia. Vamos a ver una vez más los versículos del 9 al 16. Los versículos del 9 al 16 dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. Fíjense aquí en la particularidad de los unos a los otros, refiriéndose a los miembros de la iglesia. Amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En estos versos, Pablo se enfoca en cómo deben ser usados nuestros dones mencionados en los versículos anteriores, como ya mencioné. Ahora el enfoque es cómo debe ser la relación de la iglesia local al tener
muchos miembros, pero a la misma vez con dones o con diferentes dones. Parece ser que Pablo está previendo los posibles problemas que tendrían los miembros de la iglesia si no usan bien sus dones espirituales allá en Roma. Por lo tanto, Pablo enumera un sinnúmero de circunstancias, las cuales ya vimos, en el cual nos indica cómo debemos relacionarnos o el carácter que debemos tener en esas diferentes circunstancias como iglesia. En los versículos del 9 al 11, aquí nos indica que debemos amarnos unos a otros con amor fraternal y a la misma vez cómo no debemos amarnos. Mientras que en los versículos del 12 al 16 vemos categóricamente la manifestación de ese amor fraternal entre los miembros de la iglesia. Ahora bien, si vemos o identificamos un distintivo general sobre la relación de la iglesia en estos versos, es el amor fraternal en Cristo. El distintivo aquí es el amor fraternal en Cristo, por lo cual, mis hermanos, podemos decir que el amor fraternal en Cristo es el fundamento sobre el cual una iglesia muestra la obra salvífica de Cristo entre ellos. Voy a repetir una vez más estas palabras. El amor fraternal en Cristo es el fundamento sobre el cual una iglesia muestra la obra salvífica de Cristo entre nosotros. Ese es el carácter, el distintivo de nuestra iglesia como miembros. El amor fraternal. Me gustaría leer Primera de Juan, capítulo 13, versículo 35. Primera de Juan, versículo 13. Perdón, capítulo 13, versículo 35. El mismo Jesús, antes de ser crucificado, sus últimos días con sus discípulos. Aquí él está en una reunión de noche con sus discípulos y le dice esta gran verdad a ellos. Él le dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, que soy mis seguidores. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí, en la palabra de Dios encontramos tres tipos de amor, lo cual no voy a mencionar ni voy a describir, pero aquí este amor al cual Jesús se refiere es el amor fraternal, justamente que lo voy a describir más adelante. Si tuviereis filadelfos, esa es la palabra que utilizar, si tuviereis amor fraternal los unos a los otros. Entonces lo que nos indica este versículo es que el amor fraternal es el distintivo por el cual a nosotros nos van a poder identificar como seguidores de Jesús. Ahora bien, ¿a qué se refiere este amor fraternal? ¿Qué es el amor fraternal? La palabra fraternal, según el texto allá en Romanos capítulo 12, donde nos dice amar unos a otros con amor fraternal, este amor fraternal está describiendo el tipo de amor que Dios quiere que tengamos y usemos en nuestra relación como iglesia. La palabra que se utiliza en griego, es decir, allí en Romanos capítulo 12, versículo 10, es Filadelfos. Filadelfos, que se refiere a las relaciones personales de amor entre los miembros de una familia. Por lo tanto, nosotros como familia espiritual debemos expresar este tipo de amor, el amor fraternal. Es decir, debemos expresar la intimidad y la ternura que caracteriza a las mejores familias terrenales. El mismo Pedro, en su libro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos dice, finalmente, sed todos
no solamente una parte, sino ser todos de un mismo sentir, compasivos. Aquí está la palabra clave, amando fraternalmente, amando Filadelfos, ese amor familiar, como dice el texto, misericordiosos, amigable. Este amor, mis hermanos, alude al amor de afecto. Este amor es de emoción, de sentimiento, de cariño. ¿Qué significa esto para nosotros hoy día? ¿Cómo podemos nosotros mostrar este tipo de amor en el contexto de nuestra iglesia local? Bueno, el mismo texto nos da la respuesta en Romanos capítulo 12, en los versículos 12 al 16. ¿Cómo podemos mostrar este tipo de amor en el contexto de nuestra iglesia? Si vemos otra vez los versículos 12 al 16, aquí está la manifestación de este amor fraternal. El apóstol dice, gozoso en la esperanza. Recuerden aquí que el contexto es unos a otros. Y él dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Fíjense que la palabra gozosos, sufridos, él la usa en plural, refiriéndose a todo el cuerpo como iglesia, como miembro de Cristo. Entonces, constantes en la oración, refiriéndonos a todos. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 15, gozosos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Versículo 16, unánimes entre vosotros. Aquí estos versículos, mis hermanos, nos dan la respuesta de cómo debemos mostrar este tipo de amor en el contexto de nuestra iglesia local. Aquí está la respuesta. Estos son los frutos o los resultados del amor fraternal, el amor filadelfo, el amor entre hermanos. Por así ilustrarlo, así como usted aprecia, valora y ama especialmente a su familia, asimismo, Dios quiere que usted ame a los miembros de su iglesia local, su familia espiritual. Es decir, así como usted aprecia tanto a su padre, a su madre, o a su hermano, o a sus hermanos, así debe ser bíblicamente el cariño y el sentimiento de afecto que debe regirnos como iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Tal vez usted podría pensar o argumentar, mi hermano, es que yo no soy así con mi familia, mucho menos con otro tipo de gente. Tal vez usted entienda que no expresa, que no siente este tipo de sentimiento producto del amor Filadelfos, el amor fraternal. O tal vez usted pensaría en hermanos que son difíciles de tratar, que son difíciles de amar. Y usted podría preguntarse y decir, es que ese hermano siempre está a la defensiva. ¿Cómo, Vladi, yo puedo amar a alguien así? Bueno, mis hermanos, vamos a ver qué nos enseña entonces la palabra de Dios referente a estas argumentaciones de nosotros. Me gustaría invitarle al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a estar allí por un buen momento para responder estas preguntas, estos argumentos que nos surgen de que yo no puedo amar a mi familia espiritual porque yo no amo a mi familia terrenal así. Sería hipócrita. Vamos que nos enseña el libro de Primera de Juan. Vamos a ver el panorama general de esta carta porque parece ser que
el apóstol Juan trata exclusivamente esta cuestión en este libro. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice así Juan: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice el texto? Está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mira el contraste aquí del versículo 9 y el versículo 10. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, pero el que lo ama está en la luz y no hay tropiezo en él. El versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Continuamos en este libro. Veamos ahora Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, ahí mismo en ese libro. No cambien de libro. Nos vamos a quedar ahí por un buen momento. Ahora pasemos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, versículo 14 al 16 y versículo 23. Veamos el versículo 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Juan dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Wow. Aquí hay un distintivo entre los que son de Dios y los que son del diablo. Los que son del diablo, Juan dice, no ama a su hermano, no es de Dios. Veamos ahora el versículo 14 al 16. Dice Juan ahí mismo: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Wow. El que no ama a su hermano permanece aún en su vieja vida, que no ha conocido a Cristo. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow, qué metáfora, qué comparación. Es homicida quien no ama a su hermano. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Wow, esto es el resultado del verdadero amor. Como vimos en Romanos, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación. Constante, es el contexto del verdadero amor fraternal. Veamos ahora el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice? Y nos amemos. Aquí está el amor filadelfo, el amor fraternal. Y nos amemos unos a otros. Aquí podemos identificar el amor fraternal porque utiliza unos a otros como nos lo ha mandado. Continuemos, Juan no se queda ahí. Juan continúa en el capítulo 4, versículos 7 al 11, tratando el asunto aquí. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 11, Juan dice: amados, amémonos unos a otros. Aquí está otra vez el amor filadelfo, el amor fraternal, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. El versículo 11,
Amado, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire, Juan continúa también en el capítulo 5, pero la idea siempre es lo mismo de los próximos versículos. El enfoque es el mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos quiere comunicar aquí el apóstol Juan? Aquí encontramos varios principios que distinguen a un verdadero creyente que ama fraternalmente a su iglesia local. Vamos a ver varios principios que distinguen a un verdadero creyente que ama fraternalmente a su iglesia local. ¿Cómo? Primero, el verdadero amor fraternal. Estoy en el contexto aquí del libro de Primera de Juan. Primero, el verdadero amor fraternal es el resultado de nosotros amar a Dios en primer lugar. Es decir, usted no puede amar a su iglesia local si primeramente usted no ama a Dios a través de tener una relación con Él, a través de tener comunión con Él. Segundo, cuando amamos a los hermanos, esto es un reflejo del amor de Dios. Es decir, cuando yo amo a mis hermanos, yo estoy reflejando el amor de Dios como Dios me ama a mí. Tercero, cuando amamos a los hermanos, esto es un reflejo de su amor por Dios. Escuche bien, cuando usted ama a su hermano, eso es un reflejo de su amor hacia Dios, de su amor por Dios. Cuarto, cuando amamos a los hermanos, andamos en los mandatos del Señor. Es decir, andamos como el Señor quiere que nosotros andemos en nuestra iglesia local. Quinto, los resultados de amar a los hermanos es que andamos en la luz de Cristo. Andamos en la luz de la palabra del Señor. Andamos como el Señor quiere. Y por tanto, nos apartamos de ser causa de tropiezo a otros hermanos. Los resultados de amar a los hermanos es que andamos en la luz del Señor y nos apartamos de ser causa de tropiezo a otro. Por lo tanto, la contraparte de esto es que cuando no amamos a los hermanos, somos causa de tropiezo en nuestra iglesia local. Sexto, el amor a los hermanos nos distingue como hijos de Dios. Escuchen bien, el amar a los hermanos nos distingue como hijos de Dios. De lo contrario, ya usted sabe, nos distingue como hijos del diablo. Séptimo y por último, el amar a los hermanos avala que hemos nacido de nuevo espiritualmente como resultado de haber conocido personalmente a Dios. Hermanos, estos son los resultados, algunos de los resultados que el apóstol Juan nos describe aquí de los verdaderos hermanos que aman verdaderamente a su iglesia local fraternalmente. Ahora bien, también el apóstol Juan nos describe a aquellos que no aman fraternalmente a sus hermanos en la fe. Y Juan lo distingue como que andan en tinieblas, que son hijos del diablo, que son homicidas, que no conocen a Dios, que son mentirosos y que no guardan los mandatos del Señor. Esto debería preocuparnos. Deberíamos examinar aquí estas características que describen a uno que sí, a uno que no,
y evaluarnos dónde estamos nosotros, mis hermanos. Así que, de una u otra manera, el llamado de la palabra de Dios es claro y no tenemos excusa para no amar a nuestros hermanos de la familia, de la fe. De lo contrario, debemos examinarnos, debemos examinar nuestra relación, nuestra salvación que profesamos en Jesucristo. Habiendo visto en este primer punto cómo debe ser el carácter, la relación de los miembros de la iglesia, pasemos ahora al segundo punto y es el carácter externo de la iglesia. El primer punto es el carácter interno entre los miembros. Ahora el segundo punto es el carácter externo de la iglesia con los de afuera. Veamos, por lo tanto, los versículos de Romanos capítulo 12, del 17 al 21. Damos los versículos del 17 al 21 otra vez. Dice Pablo, el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora Pablo, dentro de la misma entonación, dirige la melodía del carácter de la iglesia hacia los de afuera, los que no son cristianos. En estos versos vemos cómo debe ser la relación de la iglesia con aquellos que aún no conocen a Cristo. En primer lugar, Pablo nos prohíbe pagar mal por mal. En cambio, nos insta a dar una respuesta positiva, procurar lo bueno, lo que nos dice el texto. Es decir, literalmente las cosas buenas delante de todos los hombres. No obstante, Pablo reconoce que nuestra libertad para hacer esto estará limitada por las actitudes de los demás y a la misma vez por nuestra necesidad de no comprometer nuestra integridad como cristianos. La paz con los demás, con los que no conocen a Cristo, no debe ser obtenida al precio de nuestras convicciones o testimonio como cristianos. Por eso él agrega, en cuanto dependa de vosotros. Recuerde que estoy hablando la relación de la iglesia con los no creyentes. En segundo lugar, Pablo agrega en el verso 19 una explicación de por qué es innecesario nosotros tomar venganza. Y nos dice el texto, y es porque debemos recordar que servimos a un Dios soberano y justo que ha prometido vengar los males hechos a aquellos que son maltratados en este mundo, exclusiva a su pueblo. Aquí el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Por lo tanto, el enfoque es que no deberíamos creer necesario asumir nosotros mismos el papel de vengadores, sino dejar eso en la mano de Dios, o sino dejar eso a la ira de Dios. Mis hermanos, la realidad es que es difícil. Esa es la realidad. Es difícil. Pero ese es el llamado de la palabra de Dios, que está por encima de nosotros, que está por encima de nuestros criterios
que está por encima de nuestras convicciones o nuestro estilo de vida. Y este es el modelo que vemos en Jesucristo. Por eso hablé en la introducción del carácter de Cristo, el modelo de la iglesia. Este es el prototipo de la iglesia. Si vemos a Cristo, podemos ver estas características, podemos ver esas cualidades, esa relación hacia aquellos que no le conocían. Él no tomó venganza. Nuevamente en el versículo 20, como en el versículo 17, vemos el mismo enfoque y la dirección es que nosotros los cristianos debemos hacer bien a nuestros enemigos en lugar de vengarnos o tener algún resentimiento. Pablo nos enseña que a través de esa bondad para con nuestros enemigos amontonaremos carbones encendidos sobre su cabeza. ¿A qué se refiere Pablo al utilizar este lenguaje aquí de imagen? Bueno, esto podría ser una referencia al futuro castigo divino de Dios hacia esos enemigos, hacia aquellos totalmente que se oponen al evangelio de Jesucristo, que no son a nosotros causa de tropiezo o no son problemas. Y aquí esta palabra amontonarán carbón encendido, ascuas de fuego, carbón encendido, que literalmente es lo que significa. Esto se refiere que si el enemigo no es llevado al arrepentimiento por nuestras buenas obras, nuestras acciones bondadosas como cristianos, como iglesia, como se supone que debe ser, harán que la ira de Dios caiga en forma mucho peor sobre esos enemigos, sobre esos que no conocen a Cristo, sobre esos que se oponen a Cristo. Si el enemigo no es llevado al arrepentimiento por nuestras buenas obras, entonces nuestras acciones bondadosas harán que la ira de Dios caiga en forma mucho peor sobre ellos. Pablo nos está presentando la esperanza de que nuestra bondad, nuestro testimonio, nuestro carácter como iglesia hacia lo de afuera, estimule vergüenza y arrepentimiento en el enemigo con nuestro carácter de no pagar mal por mal. Por lo tanto, el uso de los carbones ardientes o ascua de fuego simbolizan vergüenza y arrepentimiento. Y esto podría referirse a un ritual egipcio en el cual la persona podía purgar su pecado llevando sobre su cabeza una fuente que contenía carbones ardientes. Esta era la consecuencia de esa ascua de fuego. Cuando nosotros damos testimonios del Evangelio de Cristo, no pagando mal por mal a aquellos que conocen a Cristo, sino, mis hermanos, dándole buen testimonio, procurando lo bueno, como nos dice el texto, viviendo en paz mientras y cuando dependa de vosotros, mientras no involucremos nuestra integridad, nuestro testimonio, nuestras convicciones bíblicas de la palabra de Dios. Habiendo oído lo que la palabra de Dios nos enseña sobre nuestra relación dentro y fuera de la iglesia, yo le pregunto a usted, ¿qué nos corresponde hacer ahora? ¿Cómo podemos o cómo vamos a aplicar estas verdades dentro y fuera de nuestra iglesia local?
Termino con esta exhortación, mis hermanos. A los cristianos, a los que pertenecen a una iglesia local como miembros, todos sabemos que la realidad es que, aunque somos cristianos, aún batallamos con el residuo del pecado en nuestro cuerpo carnal, en el cual todos sabemos que hemos fallado a Dios en nuestro deber de amar fraternalmente a nuestros hermanos y a la misma vez de vivir una vida fuera de la iglesia que muestre el carácter de Cristo entre los no cristianos. En estos momentos, la palabra de Dios ha sido clara y muy objetiva. Por lo tanto, nos llama a todos en Cristo. Nos llama como iglesia de Cristo. La palabra del Señor nos llama en Cristo a cambiar cualquier actitud que haya en nosotros que no sea conforme al modelo bíblico en nuestra relación unos a otros en nuestra iglesia local, al igual con aquellos que no conocen a Cristo. Si hemos tenido problemas o tenemos problemas en nuestra iglesia local, el texto nos llama a cambiar nuestra actitud. También si hemos tenido choque, algún tipo de problema con aquellos que no son, o con alguien que no es cristiano, también de la misma manera, la palabra de Dios nos llama a cambiar nuestra actitud hacia ellos. Mis hermanos, creo, de manera directa, creo que según este texto, que debemos pensar menos en nosotros mismos y comenzar a pensar más en el bienestar espiritual y físico de nuestra familia en la fe, como resultado de nosotros haber conocido verdaderamente a Cristo. Debemos pensar menos en nosotros y más en nuestra iglesia y en los de afuera. De una u otra manera, cuando fallamos en nuestra relación como iglesia y con los de afuera, déjeme decirle que es la imagen de Cristo que estamos desacreditando. Por lo tanto, dejemos a un lado, mis hermanos, nuestras diferencias personales y comencemos a dar testimonio del amor fraternal en Cristo Jesús, a dar testimonio de una verdadera salvación, de una verdadera comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque si verdaderamente tenemos a Cristo, les digo que verdaderamente en Cristo podemos amar a nuestros hermanos a pesar de cualquier ofensa, de cualquier diferencia y de cualquier mal testimonio entre nosotros y aún con aquellos de afuera. Si verdaderamente tenemos a Cristo, verdaderamente en Cristo, podemos hacer esto ya mencionado. Esto no se trata de nosotros ganar. Esto se trata de que Cristo gane, de que Cristo sea glorificado, de que Cristo sea exaltado, de que Cristo sea puesto encima de todos los hombres, por encima de cada uno de nosotros.
No se trata de nosotros, se trata de Cristo, a quien debemos exaltar, a quien debemos glorificar. La iglesia es de Él, la salvación es de Él. Por lo tanto, esto no es de nosotros, mis hermanos. Termino con este párrafo. Aquellos que no han creído en Jesucristo, tengo para decirle que para usted poder amar verdaderamente a otros, usted necesita a Jesucristo. Él es nuestra única fuente de amor. Ningún ser humano puede amar verdaderamente si no tiene a Cristo, porque el amor viene de Dios, nos dice su palabra. Él es nuestra fuente, nuestra única fuente, nuestra única e inagotable fuente de amor. Quien nos amó. Primero, entregando su vida en la cruz por amor a criaturas pecadoras como usted y como yo. Así que le invito, si no tiene a Cristo, le invito a recibir a Cristo en su vida para que pueda amar fraternalmente a otros. El Señor le bendiga. Bueno, hermano, muchas gracias por este mensaje. Yo estaba reflejando sobre el tema, meditando sobre este principio, y lo que me llegó a la mente fue lo que usted dijo en su conclusión. Estoy pensando en Primera de Tesalonicenses 4, donde dice Pablo a los tesalonicenses acerca del amor fraternal: no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amar a sus hermanos es imposible sin tener el nacimiento nuevo. Sin tener a Cristo como su Salvador. Es una obra que usted no puede hacer, pero al aceptar a Cristo es una obra divina que Dios hace en su corazón. Ahora, no todos los hermanos son iguales. Hay algunos que son un poco más difíciles que los otros, pero al fin del día podemos sentarnos y decir: mi hermano, mi hermana, te quiero en el amor de Cristo. Y si usted no tiene eso, es una indicación de que hay algo más importante que necesita, y esto es que usted necesita a Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, yo ahora voy a finalizar en la misma manera que siempre hacemos, porque, hermanos, la comunicación que tenemos con ustedes es fundamental. No podemos orar con ustedes personalmente si no sabemos nada de la decisión que usted quiere tomar o la decisión que usted tomó. Puede ser que durante el mensaje el Señor le convenció de algo que tiene que cambiar en tu andar cristiano, en tu andar con el Señor. Y si es así, queremos tener la oportunidad de orar personalmente con usted, si sea de manera presencial o puede ser por una llamada telefónica, pero como quiera, queremos tener esa comunicación personal con usted. Allí en la pantalla está el número WhatsApp. Usted también, cuando terminamos, puede dejar en los comentarios: Pastor Vladimir, llámame porque necesito que alguien ore conmigo. Y así lo haremos. Y entonces ahí está toda la información de las redes sociales, correo electrónico y WhatsApp. Y les exhortamos
que se pongan en contacto con nosotros sobre cualquier decisión espiritual que usted tiene que tomar. Mis hermanos también, yo no iba a decir nada de esto, pero con lo que es el viaje que estamos haciendo, con toda esa situación, hermanos, a veces estoy visitando iglesias aquí, a veces no así, pero lo que usted puede tener por seguro es que cada domingo a las 10 de la mañana tendremos un estudio bíblico en vivo, y si hay algún conflicto y puedo hacerlo temprano, lo hago, pero como quiera, como fue el caso del día de hoy, tuve que grabar la lección y programarlo para aparecer a la hora normal, pero usted puede confiar que tendremos el estudio bíblico hasta que Cristo venga. Entonces, y los domingos a las 6 les invitamos siempre a estar sintonizados con nosotros. A mis hermanos que están ya en línea con nosotros, he visto a algunos de ustedes y sus comentarios. Lo que le podemos decir es que los amamos en ese amor fraternal que Cristo nos da. Los amamos, estamos preocupados por ustedes. Por favor, manténganos informados de cualquier cambio en su situación familiar, su situación económica, con todas las cosas que está pasando. Estamos esforzándonos para pastorearles, para atender a sus necesidades como familia. Entonces, por favor, mándenos mensajes si hay algún cambio. Los extrañamos muchos. Y ahora lo que voy a hacer es orar para finalizar este culto. Amén. Cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad de estar en comunicación con nuestra familia espiritual. Gracias, Señor, por cualquier persona que nos visitó. Y gracias, más de todo, Señor, por tu palabra predicada, Señor. Gracias, Señor, por este tema de lo que es el carácter de la iglesia, nuestra responsabilidad de amar fraternalmente a los hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje, y te pido, Señor, que pueda hacer los cambios en nuestras vidas, Señor, para que reflejemos mejor el amor de Cristo, y para que los que todavía no conocen a Cristo, para que ellos vean por nuestro comportamiento de que somos diferentes y de que Cristo nos ha cambiado, porque así ellos van a saber que nosotros somos seguidores de Jesús, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que siga proveyendo por ellos, Señor, que en esta noche pueden descansar con sus familias, y que en esta próxima semana laboral, Señor, que llevemos todos a Cristo, a lo que es nuestros lugares de trabajo, a las universidades, a cualquier lugar que sea nuestra área de influencia, Señor. Queremos proclamar a Cristo a aquellas personas que esperen oír el mensaje, Señor. Muchas gracias. Te agradecemos por cualquier decisión espiritual tomado en este culto, Señor, y te damos toda la honra y la gloria que tú mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los hermanos en línea, es hora de decirles hasta luego. Ha sido un gran gozo estar con ustedes, y de verdad estamos orando por cada uno de ustedes. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Hasta luego, y que tengan todos una buena noche.